Hola, me presento, mi nombre es Jenny Milena Benavides Carvajal y el día de hoy les voy a explicar sobre la simetría y los caracteres del grupo puntual de D2D del aleno. Bueno, como podemos observar, el aleno tiene 3 carbonos lineales, que son estos que se encuentran situados en esta parte, y también tiene 2 grupos CH2, que son los que se encuentran aquí y que se encuentran en esta parte, ¿no? Los CH2 son planos perpendiculares unos a otros, el cual uno se encuentra situado en el plano XZ y el otro en el plano YZ. Para identificar los puntos, los grupos puntuales de cada uno de los, bueno, de cada uno del grupo, perdón, pues podemos iniciar a que todos los grupos tienen identidad, ¿no? Y el aleno pues no es la excepción. También vemos que el aleno tiene tiene 2 rotaciones impropias S4. Como observamos aquí en esta molécula, tenemos las rotaciones impropias. Si las vemos desde otro ángulo, ¿no? Esta es la rotación C2 que tiene pues el aleno. También nos encontramos que tiene dos rotaciones, dos primas, que son las que encontramos aquí, como podemos observar, ¿no? Aquí tenemos C2 y aquí tenemos la otra C2. También encontramos que, bueno, estas rotaciones se dan a unos ángulos de 180, pues alrededor del eje Z, ¿no? Ambas se dan. Cuando hablamos de la rotación 12', 12', la rotación a 180 grados, pues alrededor del eje perpendicular es al Z, ¿no? Por X y por Y. Y también tenemos acá dos reflexiones. Tenemos dos reflexiones. ¿Cómo lo podemos ver aquí en el plano, no? Y esos serían los grupos puntuales. Bueno, y aquí ya tenemos la tabla de caracteres del grupo puntual D2, que es el D2D, que es del aleno, ¿no? Pues las funciones o los caracteres que encontramos en esta tabla son, en estas columnas, pues son los ejemplos concretos que tenemos de cómo se comportan las coordenadas, las rotaciones y las combinaciones de coordenadas bajo las operaciones de simetrías pues del grupo, ¿no? Cada una de estas operaciones que vemos aquí pues son los ejemplos representativos pues de las cosas que se pueden transformar, al igual que una representación irreducible, ¿no? En donde las coordenadas pueden ser cartesianas, es decir, podemos tener ejes como en este caso X, Z o Y. Pues también podemos tener rotaciones también alrededor de los ejes, que serían pues cuando aparece RZ, como tenemos aquí en este ejemplo, o RY o RX, ¿no? Independientemente de cuál sea la rotación. También tenemos las combinaciones cuadráticas, que es como X2, Y2, XY, YZ, que es la que tenemos acá arriba como ejemplo en lo que es A1, ¿no? En lo de la cuadrática. Las funciones típicas son como el ejemplo que nos muestran cómo se ven en la práctica cada fila de la tabla de caracteres, ¿no? En general. Y pues si una coordenada o rotación se comporta igual que los números de esa fila, pues decimos que pertenece a esa representación reducible. Bueno, pues como cada ejemplo pues no salió al azar y pues para hallarlo se toma una función como, bueno, ya sea X, ya sea Z, ya sea X, Y o una rotación, y a esta se le aplica cada operación de simetría del grupo. Y según pues si queda igual, pues esta va a cambiar de signo o se mezcla con otra, ¿no? Y así es como vemos su carácter. Y pues ya ahí se puede comparar en la tabla y encontramos a ver si a qué irreducible pues esta pertenece, ¿no? Y para hallar esto pues entonces vamos a explicarlo de la siguiente manera.
Cuando hacemos las rotaciones, pues esta nos va a dar unas características, ¿no? En donde, bueno, para hallar RZ, lo que hacemos es que vemos que en A2, esta pertenece a la columna A2, el signo queda igual, ¿no? Al ser S4, esta al girar a 90 grados centígrados más el reflejo, pues esta no va a cambiar el sentido. Entonces, de RZ, entonces ese también quedaría positivo. Para C2', que sería esta, al rotar X o Y, el sentido de RZ pues se convierte en menos 1, como lo podemos ver aquí en la tabla. Y cuando hacemos la rotación de 180 grados en el eje Z, no cambia el sentido y pues este todavía sigue quedando igual, porque no cambia, da lo mismo, ¿no? Todo este proceso es nosotros al girar la molécula, ¿no? Y ya cuando hacemos la reflexión de D, también se invierte el sentido y pues este también cambia de posición y entonces por ende cambia de signo. Y así obtendríamos lo que es la fila A, que sería una función típica de receta. Ahora tenemos lo que es la función típica de E, que sería en este caso, en esta fila, en donde pues tenemos que E, en este caso, sería X, Y, igual a XY y sería de carácter 2, ¿no? Tenemos que S4, 2S4, esto es igual a 0, porque tiene una matriz contrasta 0, ¿no? También tenemos la C2 y aquí esta nos da negativa porque pues cambia su posición, ¿no? Y aquí tenemos lo que es C2, que hacemos la rotación de 180 grados en el eje pues X, que esto sería XY y menos Y y tendría una traza de 0. Y cuando hacemos la reflexión en D, pues esta quedaría diagonal a X y a Y. Y esto es para obtener una traza de 0. Y así pues nos damos cuenta o nos arroja los resultados que tiene una función típica de XY y que también tiene una RX, que es una rotación en su eje X, y tiene una rotación en su eje Y, al igual que en sus puntos cardinales, que sería XZ y YZ. Bueno, ahora tenemos el B1 y cómo hacemos para hallar la función típica del B1. Pues tenemos que en la igualdad, pues esta va a quedar igual, ¿no? Tenemos una igualdad igual, es decir, que esta es la rotación, no cambia de posición, queda igual. Tenemos S4, es decir, que al hacer la rotación, si esta cambia de posición, por ende, entonces lo que cambia es el signo. Al igual tenemos acá en C2, que en C2 pues tenemos una rotación en X y menos X, e igual tenemos una rotación del eje Y sobre menos Y, ¿no? Por ende, cuando se hace estos cambios, estas rotaciones dentro de esos ejes, pues nos damos cuenta o nos fijamos de que estas no cambian de posición, ¿no? Quedan iguales y por ende quedan con el mismo signo. Al igual pasaría lo mismo que en C', donde se hace pues una rotación del eje X sobre eje X y igual sobre el eje Y menos eje Y sobre X2 menos Y2, ¿no? Y entonces esto nos daría a que este número pues no, esta rotación tendría el mismo número. Y cuando hacemos la reflexión sobre D, pues tenemos que al intercambiar X y Y, pues esta se vuelve Y2 menos Y2, ¿no? Perdón, Y2 menos X2. Y esto nos daría igual a menos X2 menos Y2. Que esto entonces tendría un cambio de rotación y nos daría menos 1.
Y así es donde podemos obtener la función típica que sería x2 menos y2. Y por último tenemos la función que sería b2, ¿no? xy. Entonces pues en esta observamos que no cambia de signo ni en la identidad ni, y en ese 4 sí. Esto se debe pues que tenemos una rotación de eje en x sobre y menos x sobre xy, y al igual produciría una rotación en menos xy, y por ende entonces cambiaría el signo porque hay una rotación y en la rotación sí varía. En C2 no hay cambio, entonces el signo queda igual, quedaría positivo. Y en C2', en el eje X, que sería eje X con eje X, eje Y con menos eje Y, y entonces también tendríamos una rotación de XY sobre menos XY. Como hay un cambio de rotación, entonces este quedaría negativo. Y ya para el reflejo diagonal, que sería de nuestros hidrógenos, en este no se ve ningún cambio, pues ya serían en los ejes XY, y entonces este quedaría lo mismo. Y así pues obtenemos nuestra función típica que sería XY.